Macondo. La mayoría de los colombianos, educados en gran medida, tanto en lo social como en lo político, por los medios de comunicación, que en últimas no son más que los organismos de expresión de los dueños del país y su mafia política, desconocen el origen del conflicto social en Colombia y piensan que un día un grupo de bandoleros de caminos de la nada y sin ninguna razón se alzó en armas y resulta que es todo lo contrario. Durante el siglo XIX la mayoría de los países latinoamericanos se encontraban en medio de guerras civiles por el poder. Colombia estaba en las mismas. Finalizando el siglo XIX, en el país se empezaban a estructurar los partidos tradicionales. En 1848 es fundado el Partido Liberal y un año después, en 1849, es fundado el Partido Conservador. Las dos guerras civiles más sangrientas del siglo XIX fueron la de 1860 a 1862, que enfrentó al gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez y al Partido Liberal, y la Guerra de los 1000 días, peleada entre 1899 y 1902. Ambas guerras se hicieron por conflictos sobre leyes electorales, ya que quien estaba en el poder terminaba eligiendo al próximo presidente. ¿Por qué? Pues porque era el que escrutaba, era el que contaba los votos. Uno de los episodios más sangrientos en nuestra historia ocurrió en mayo de 1900 durante la Guerra de los 1000 días, en la batalla de Palo Negro. Dada la escasez de armas de fuego, la batalla se libró prácticamente cuerpo a cuerpo y a machete, en inmediaciones de Bucaramanga y Lebrija. La matanza se prolongó durante 15 días de combates en un frente de batalla de 26 kilómetros de trincheras y zanjas. El saldo de la batalla de Palo Negro, que llegó a su fin el 26 de mayo de 1900, fue de 2.500 muertos, 1.500 liberales y 1.000 conservadores. Es en este momento, finalizando el siglo XIX, cuando se constituyen los dos bloques políticos permanentemente en guerra. Dos partidos que durante una centuria se enfrentarían dejando un rastro de desolación y muerte. La cosa se agrava en 1886, cuando empieza lo que los historiadores llaman la hegemonía conservadora, que realmente debería ser llamada la dictadura conservadora. En 1886, tan presto los godos se tomaron el poder, redactaron una nueva constitución católica y pegada a la Biblia, por lo que no era de extrañar que la constitución de los conservadores, entre otras cositas, prohibiera el divorcio y limitara el derecho al voto. La constitución de los godos le prohibía a la gran masa de pobres y campesinos analfabetas votar. En el maravilloso país de los godos solo podía votar el que sabía leer y escribir. Y en 1886 la gran mayoría de los colombianos pues eran analfabeta. Fueron 44 años de gobiernos conservadores que dejaron como legado exclusión social y decenas de masacres. La más famosa de ellas, la masacre de las Bananeras. No fueron los desposeídos o los campesinos que en 1948, tras el asesinato de Gaitán, se alzaron por fin en armas, los que iniciaron el conflicto en Colombia. El conflicto es la consecuencia de una población estrangulada por la clase gobernante, una clase violenta e incapaz de reconocer las necesidades del pueblo que gobierna. Un doloroso ejemplo lo tenemos con el bombardeo a Marquetalia en el gobierno de Guillermo León Valencia, el ancestro de Palomita, que gobernó entre 1962 y 1966. Marquetalia es un pequeño territorio del corregimiento de Gaitana, en el municipio de Planadas, en el departamento del Tolima, y fue un enclave de guerrilleros liberales que no entregaron las armas luego de la violencia bipartidista de los años 50 y que se refugiaron en la zona montañosa de la Cordillera Central, buscando escapar del acoso de las autoridades. Fue el senador conservador Álvaro Gómez Hurtado el que denunció en el Congreso la existencia de unas repúblicas independientes al interior del país. Inventos de los godos, porque la verdad es que Marquetalia no era y nunca fue una república independiente. Fue el enclave de un pueblo abandonado conformado por una masa campesina y perseguida que se organizó no para tumbar al gobierno y establecer un paraíso comunista satélite de la Unión Soviética de aquella época, no para llenar el país de coca o de palma aceitera. Esta masa campesina en la Cordillera Central se organizó para defenderse de la violencia bipartidista que seguía en los campos y para exigir carreteras. Sí, exigían carreteras para dinamizar la economía campesina. Justo lo que sigue haciendo falta hasta nuestros días, carreteras para los campesinos. Si Guillermo León Valencia hubiese atendido las demandas que le hicieron llegar los campesinos en Marquetalia a través de una carta, en lugar de bombardear a Marquetalia, probablemente, muy probablemente, nos hubiésemos ahorrado a las FARC y gran parte de la guerra de guerrillas. La verdad no lo sabremos realmente nunca. Lo que sí sabemos es que los que están en el poder siguen sordos a los reclamos del pueblo.